Paula es una amante de la fotografía de Zaragoza que encontró su destino en el diseño gráfico. Y el amor hizo que, a 30 kilómetros de Roma, ella captara la imagen perfecta de un futuro en pareja. Paula. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Te pillo haciendo fotos o qué? Sí, eso es. Porque tú eres fotógrafa, ¿o a qué te dedicas? Eso es, soy fotógrafa, estudié hace 10 años en Los Enlaces, hice fotografía, luego hice diseño gráfico y actualmente estudio historia del arte. Porque tú eres de Zaragoza, ¿no? Sí, soy de Zaragoza. ¿De qué parte? ¿De qué zona? Concretamente del Actur. El año pasado me dieron una beca y al final me quedé aquí. ¿Y por qué te has quedado aquí? ¿Has encontrado trabajo? No, conocí a un chico y entonces me quedé. ¿Tú vives aquí en este pueblo? No vivo aquí, yo vivo en Genzano di Roma, ahora estamos en Castel Gandolfo. ¿Te suena el nombre, verdad? Sí, me suena bastante. Es por la casa de verano del Papa. ¿Y aquí viene Francisco a pasar el verano o no? Actualmente es un museo. Ah, o sea que esto ya no es el Salou de los Papas. No, son más de 55 hectáreas. Está construido sobre antiguas ruinas romanas. Lo que sí que estoy viendo que ahí arriba hay un observatorio, ¿no? Como un telescopio. Es un observatorio que lo creó el Papa Pío XI. Tiene sede aquí, en Castel Gandolfo y en Arizona. ¿En Estados Unidos? Sí. ¿Pero porque viene gente de la universidad aquí o qué? Claro, no, pero aquí solo trabajan jesuitas. Ah, o sea, solamente pueden ser astrónomos jesuitas los que trabajen aquí. Sí. Madre mía, como para sacarse la oposición. Es difícil. Lo que sí que veo es que hay muchísima gente que viene hasta aquí. Es zona de peregrinación casi, ¿no? Absoluta, sí, el turismo. ¿De dónde sois? ¿Y todos sois de Castel Gandolfo o no? No, Salernità. Salerno, de donde Sabrina, ¿no? Parlo spagnolo, spagnolo. ¿Por qué habéis venido a Castel Gandolfo? È perché non l'avevamo mai visto. ¿Y vienen por aquí muchos peregrinos? Sì, pellegrini arrivano anche quelli della via Francigena che si fermano per qualche giorno, qualche notte o anche per una notte soltanto. Bueno, pues que ustedes sigan atendiendo así de bien a los peregrinos, ¿vale? Grazie mille, ciao, arrivederci, ciao. Hai detto prendo un'altra direzione e ho visto la tua schiena che se ne andava a dirottare le metropolitane. ¿Dónde estamos? Estamos en el lago de Albano. Sí, son más de 10 kilómetros de circunferencia. En verano está lleno, sería una playa más. Y es muy famosa esta zona porque se hicieron las pruebas de canoa para los Juegos Olímpicos de 1960. Mira, aquí hay unos señores haciendo paddle surf. Buongiorno. 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 ¿Qué están haciendo aquí? ¿Paddle surf o qué? Para el paddle surf. ¿Pero hay que tener mucho equilibrio o no? Sí. ¿Cómo se hace? Sí, lo entiendo. Ponemos el remo a la derecha, tenemos la derecha abajo. Cuando ponemos aquí a la izquierda, estamos aquí. Usted habla muy bien español, ¿por qué? Más o menos, porque tengo casa en República Dominicana. ¿Y no sale muy caro tener una casa en el otro lado del Atlántico? Más o menos con $70.000 si puede comprar una casa, una buena casa. Bueno, pues que vaya bien, sea aquí o en República Dominicana, ¿vale? Gracias, chao. Aragoneses para el mundo. Venga, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos montamos en este barco y vamos a dar una vuelta. Vamos. ¿Cuánto cuesta una vuelta en este tipo de barcos? Son 6 euros una hora. ¿Vienen por aquí muchos turistas? Sí. O sea que el Papa cuando venía aquí de verano no se podía quejar de vistas, ¿eh? No, desde luego que no. Madre mía, qué lago tan bonito. Este lago, fíjate la forma que tiene. Hombre, está como dentro de toda la montaña, ¿no? Eso es, porque es un cráter volcánico. Este es el lago volcánico más profundo de Italia. Son 170 metros de profundidad. ¿Tú la primera vez que viste este sitio, qué pensaste? Me transmite mucha paz. ¿Y tú cuando estás por Aragón, dónde buscas esa paz interior? Me voy a la montaña, a Sabiñánigo, con las amigas y a desconectar. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Cogemos el coche y nos vamos a mi pueblo, a Genzano di Roma. ¿Este es tu coche? Sí. Pues venga, nos montamos contigo y nos vamos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Estamos en carnavales! ¿Y aquí hay mucha tradición de carnaval o no? Sí, en toda Italia hay tradición de carnaval. ¿Y estos señores por qué están aquí con las banderas? Están lanzando el palio de Siena. Es una tradición del norte que nos la traen aquí para mostrarla. ¿Cuánto tiempo lleva ensayando? 3-4 volte alla settimana, 2-3 ore. Però passione, quindi. ¿Y cómo se lanza? Carichi. Anche con le gambe. ¡Atención, el más difícil todavía! Y ahora la quinta. ¡Va con 5 banderas en la pista central! ¡Ole!
tienes que venir a las bodas de Isabel a Teruel a hacer esto. Mi piacerebbe molto. Tanto. Dove siete? España, Aragón, la región Aragone. Bella. Chao, chao. ¿Cuántas carrozas hay? Tenemos 4 carrozas porque al fin y al cabo esto es un pueblo pequeñito y las fiestas son también de estas dimensiones. ¡Gracias! ¡Me han hecho un regalito! Sí. Estas flores son las flores de la mujer. Son tradición el Día de la Madre y el Día de la Mujer regalar estas flores. Pero qué nivel de cabalgata, ¿no? Han traído todo Disney y Pixar. ¡Lluvia de confeti! Esta carroza te da una sorpresa. ¡Lanza bocadillos! ¿Cómo? ¿Que lanza bocadillos? A ver, ese de ahí, ese, cógelo. ¡Toma, mira! ¡Tenemos uno! Lo hemos ¿Pero de qué son los conseguido. bocatas? Pan y salchicha. Este pan tiene denominación de origen de aquí de Genzano. ¿Y la longaniza también? Sí, ¿Como en Graus? sí. Aquí en Italia se hace todo lo grande. Sí es. Son unos grandes fiesteros como nosotros. ¡Aragoneses! ¿Y ahora dónde estamos? Vamos a llegar al Palacio Sforza Cesarini. Este pueblo pertenece ai Castelli Romani. Castillos de Roma, ¿no? ¿Cuántos pueblos hay de este tipo así seguidos con castillo? Pues bastantes, podríamos decir unos 10 mínimo. O sea, que esto viene a ser como las 5 villas, pero por duplicado. Eso es. Las familias adineradas del momento construían estos grandes palacios y fortificaciones. ¿Y por eso hay tantos castillos en esta zona? Eso es, por eso se llaman los castillos de Roma. Venga, pues vamos para adentro a verlo. Vamos. Oye, qué techos tan bonitos, ¿no? ¿Te gustan? Son frescos. Ah, son frescos. ¿Sí? No son escayolas. No, que no te engañen. Oye, ¿y este bajo que hay aquí, esta guitarra? Esto no lo sé, vamos a preguntar a la guía. ¿Hablas español? Sí, un poco. Ah, ¿por qué está aquí este bajo? Es una exposición de arte contemporáneo. ¿Qué pasa, que en el palacio hacéis exposiciones o Sí, qué? sí, claro. Aquí podéis ver unas obras de arte contemporáneo del artista Pablo Chaurel y es como si él representara su religión, ¿no? Un poco entre música y arte barroco, con todos los materiales, mármol, oro. Ah, o sea que para el artista la música es su religión. Sí, claro. Y esto es la terraza del palacio. Wow. Sí, este es el lago de Nemi. Ah, no es el que estábamos viendo antes, es otro. Este lago es muy famoso porque Calígula celebraba aquí sus fiestas en 3 barcos. Ah, como los famosos de la Jesset Marbellí. Exacto, No igual. era nadie Calígula. ¿Qué pasó con esos barcos? Durante el fascismo, Mussolini secó parte del lago para recuperar 2 naves y construyeron un museo para mostrarlas. Ah, ¿y todavía se pueden ver? No, a día de hoy no. En la Segunda Guerra Mundial se incendiaron. Qué mala suerte. Pero todavía puede quedar una tercera, es una leyenda. ¿Nos sigues enseñando un poquito más de aquí, de Genzano di Roma? Vamos, sí. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Chao, amore. Bueno, ¿el quién es? Francesco, mi pareja. ¿Y ella? Mía, nuestra perrita. Tiene 7 meses, la tenemos desde que era pequeñita. O sea, podemos decir que esta es tu familia italiana, ¿no? Eso es, sí, mi familia italiana. ¿Lleváis mucho tiempo juntos? 9 meses. Nos conocimos en el barrio de San Lorenzo, porque teníamos un amigo en común y entonces así nos conocimos a través de él. ¿Y en qué te fijaste tú de ella? ¿Cuándo la conociste, Francesco? Il sorriso, La sonrisa. la passione per la casa di carta. Ah, por una serie. Sí, empezamos a hablar con La Casa de Papel, la serie. Ah, aquí se sigue mucho, ¿no? Sí, aquí tantísimo. La verdad es que tiene muchos seguidores. ¿Y tú de él en qué te fijaste? Sentí una atracción muy fuerte por él cuando lo vi la primera vez, sí, porque me atrajo mucho cómo se reía, cómo hablaba, al fin y al cabo él es italiano. ¿Y vosotros dónde vivís? Vivimos en el centro histórico de Genzano di Roma. Nuestra casa es parte de la muralla. Ah, pero... Ah, ¿está de aquí? Esta de aquí es, sí. ¿Y cuántos metros tiene esta casa? 35 metros aproximadamente, muy pequeñita. Más o menos, ¿cuánto cuesta un alquiler? 350, 400 euro. Bueno, lo tenéis muy bien aprovechado, ¿eh? Porque veo que está aquí la cocina entera. Sí, además, como veis, forma parte de los arcos de muro de carga de la muralla. Ah, este arco es de la muralla. Tenemos también otro en la habitación. Ah, ¿este es tu dormitorio? Suficiente para los dos. Veo que tienes muchas fotos. Sí, son muchas fotografías nuestras de nuestros viajes y nuestros momentos más especiales y sobre todo la de mi familia. ¿Y por qué tienes ahí un mapa de Zaragoza? Traje toda la información que pude para que Francesco conociera bien nuestra ciudad. Fui a la oficina de turismo y me traje todos los folletos que pude. Ah, aquí tienes uno, ¿no? Sí, por ejemplo, la SEO, el Pilar y la Aljafería. ¿Tú conoces la Aljafería? Sí, tanto. Es mi sitio preferido de Zaragoza. Oye, mira, pues para cuando vayas la próxima vez, aquí tienes una entrada. Muchas gracias. Oye, pero está usada, ¿no? Sí. ¿De cuándo? Julio 2005. ¿Tú dónde estabas en julio de 2005? Con mi madre. Con mi madre, además me dio una bajada de tensión y me desmayé en la Aljafería y me sacaron en silla de ruedas. ¿Tú sabes por qué tengo yo esa entrada? Me imagino que habrás hablado con mi madre. Yo no, es ella la que quiere hablar contigo.
Hola, cariño. Quería decirte que aunque te echamos de menos, estamos muy orgullosos de ti, de lo buena hija y hermana que eres, de el gran corazón que tienes con todos tus amigos, generosa. Sigue así, Paula. Ahora con Francesco y Mía. Un abrazo a los dos. Os queremos. Qué bonito lo que te ha dicho. Sí, mi madre. ¿Qué le dirías ahora a ella? La echo mucho de menos y que me gustaría tenerla más cerca. ¿Qué significan para ti? Lo son todo. ¿Y este año tienes que volver por allí, por Zaragoza, o no? Sí, tengo que volver 4 veces por 4 matrimonios. Bueno, pero para quedarte allí una temporada, ¿te ves volviendo pronto o no? De momento no. Bueno, seguiré aquí. Pues cuando vayas por allí, que te lo pases estupendamente, ¿vale? Muchas gracias. Que vaya bien, adiós. Chao, adiós.